En este video voy a explicarte cómo hacer una grabación de un audio en mono, como puedes ver en el extremo de la derecha, o cómo hacer un audio de tu voz en estéreo, como miras en el lado de la izquierda. Te voy a ayudar a que tengas el pleno control de cómo elegir cuál es el tipo de sonido o cuál es la estrategia del flujo de audio que más te conviene. Generalmente, cuando estás grabando tu voz, lo primero que debes de determinar en Audacity es por dónde está ingresando el audio. Observemos. Tienes un documento nuevo y en este icono puedes revisar la configuración de audio. Y lo primero que debes determinar es cuál es el dispositivo de grabación que tienes. En este momento lo tengo asignado a este micrófono. Y lo segundo que debes revisar es cuáles son los canales de grabación. A veces habría dispositivos de grabación que te permiten la selección de canales, como puedes ver en este momento, que yo podría determinar si quiero grabar a un canal o a dos canales. Pero si a ti te aparece en un solo canal, no te preocupes, podrías seleccionarlo y ahorita más adelante miramos cuáles son las opciones de ese resultado. Después de tener entonces claro cuál es el dispositivo por el que vas a grabar y cuántos canales vas a usar para grabar, vamos al siguiente procedimiento o claridad. Cuando ya tenemos grabada una voz en mono, tú puedes guardar tranquilamente en el archivo, vas a presionar en la opción exportar audio y observa que de todas maneras la aplicación te está preguntando si deseas guardar esto como un sonido en estéreo. Voy a guardarlo con el nombre ensayo estéreo. Voy a guardarlo en el escritorio, voy a elegir que lo grabo en estéreo a una frecuencia de muestreo de 48.000, exportar. Y cuando vamos a abrir ese archivo, observamos que lo que se ha cargado es efectivamente ese audio ya convertido a estéreo. Este método de convertir tu audio mono a un audio estéreo, sobre todo para tu voz en off, es muy útil cuando el proyecto que tienes en Audacity solamente tiene tu voz en off. Pero se te haría un poquito más complicado cuando tienes varios tracks en donde quieres tener completamente el poder para determinar qué es lo que estás deseando tener en cada uno de los canales. Entonces voy a mostrarte cada uno de esos pasos. Cuando tienes un audio mono, lo primero que podrías hacer para convertirlo a un audio en estéreo sería ir a la opción del menú editar, ahí das clic en duplicar y cuando tienes la pista duplicada, das clic en esta zona azul, clic derecho, para que se active este menú y mira que te va a preguntar hacer pista en estéreo. Darías clic de esta manera y obtendrías tu pista en estéreo. Si por lo contrario tú tienes un audio en estéreo y quieres convertirlo a mono, das clic derecho también en esta zona azul y mira que aquí dice dividir pista estéreo. De esa manera podrías notar que la parte superior está inclinada hacia el lado derecho y la parte superior está inclinada hacia el lado izquierdo, hacia la L. Podríamos eliminar una de las dos y te aseguras de que esa pista con la que te quedas esté completamente en el centro, en el valor 0. Ahora ya tienes el poder para determinar cómo convertir una pista de estéreo a mono o de mono a estéreo. Pero escuchemos cuál es esa diferencia entre un sonido mono y un sonido estéreo para que veamos una tercera etapa. Vamos a escuchar este audio de ejemplo. Al principio sonaría en mono y luego ese mismo audio lo escucharías en estéreo. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Ahora vamos a crear una tercera versión. Si quieres sacar más provecho de la espacialidad, acá te brindo una siguiente opción que podrías explorar y se trata de un efecto que puedes tener instalado en Audacity que se llama Panagement. Voy a mostrarte entonces cómo instalarlo. Tú das clic en obtener más efectos, escribes en el espacio de búsqueda ese plugin, das clic en él y aquí das clic en la opción instalar. Es un plugin gratuito, no te preocupes. Y aquí te pregunta que si desea abrir el Muse Hub que tengas instalado. Vamos a darle clic en sí, abrir. Y en este caso se nos abre el Muse Hub donde están todos los
recursos que podemos instalar de la casa propietaria de Audacity. Y aquí en este botón daríamos clic para instalar el plugin. En este caso yo lo tengo instalado. Asegúrate de haber iniciado sesión. Sería el paso previo para que puedas tener una instalación exitosa. Le das clic en instalar y seguidamente reinicias Audacity para que el cambio se haga efectivo. Bien, como ya lo tengo instalado, voy a seleccionar en esta zona azul para agregar el efecto en la parte superior. Vamos a la opción VST, Management, y mira, se abre este panel en donde podríamos enriquecer mucho más nuestra experiencia en estéreo. Vamos a generar un loop, selecciono en esta parte superior de esta manera. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Aulacord es un software que si tú estás aprendiendo teoría musical y usando la armonía, te va a potenciar mucho más para que avances porque te permite la destreza de agregar notas adicionales al acorde, te permite corregir intervalos de quintas y octavas paralelas y en este momento tenemos un descuento del 23%. Aquí en la descripción te dejo el enlace para que conozcas muchas más funciones y para que compres esta licencia y te unas al grupo de personas que están disfrutando Aulacord. Ahí te he mostrado todas las posibilidades que tiene el plugin de espacializar tu voz. Existe la opción de que tú, a tu gusto, determines primero la posición en la que deseas obtener esa espacialidad. Te indico que generalmente debes buscar esa experiencia de que el estéreo haga que tu voz no suene ni a la izquierda ni a la derecha, sino en un punto específico muy hacia adelante, como imaginándote que está sonando un poco en tu frente. Y luego, como este plugin, el Management, está generando una especie de reverb, es decir, una experiencia en el espacio, tú determinarías a tu gusto qué tanto de eso quieres moviendo esta perilla, que es la cantidad de cuánto de ese efecto quieres agregar. Voy a buscar un valor predeterminado. Voy a seleccionar la opción Reverb Zen Mountain. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Yo elegiría una cantidad donde ya casi no sea perceptible. Sigamos. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Pero dejo a tu gusto cuál podría ser ese criterio. Ahora voy a mostrarte otra opción más milimétrica que te permite más control, en la cual podrías de alguna manera imitar lo que en otros tipos de DAW se llama bus o canal auxiliar, donde puedes regular exactamente qué cantidad del efecto deseas en un canal mientras estás escuchando en otro canal ese sonido sin el efecto. Entonces vamos a duplicar de nuevo el canal y le vamos a agregar efecto al primero y luego al segundo lo vamos a dejar de manera natural y le vamos a bajar mucho volumen a ese que tiene tanto efecto. Vamos a buscar de nuevo ese que habíamos puesto ahorita, este Mountain. Escuchemos. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Como puedes ver, desde este punto vas regulando el amount, la cantidad, pero te va a permitir más milimétricamente determinar cuánto de esa espacialidad, de ese reverb, deseas incorporar en tu sonido. Vamos a escucharlo sin el efecto, es decir, silenciando este canal. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Y ahora vamos a escucharlo con el efecto. Si te dedicas a enseñar y a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Si quieres una manipulación aún más precisa, puedes dar doble clic en el punto
Y mira que aquí vemos que está en el valor menos 27, podríamos pasarlo al valor menos 20, menos 35. Si consideras que el contenido de este canal es de utilidad para ti, también considera compartirlo con algún colega o amigo a quien le pueda interesar, y recuerda que si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. En el siguiente video que te dejo en la miniatura, te invito a que observes cómo lograr un sonido muy profesional, sin importar cualquiera sea el micrófono que tengas, con unos trucos paso a paso para que optimices tu calidad de audio. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Nos vemos en el siguiente video.